¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más, un miércoles más a este programa Intereconomía Inmobiliaria cuando son las 11:10 de la mañana. Y de vez en cuando, pues conviene detenerse, reflexionar y girar la mirada hacia aquello que siempre ha estado ahí, pero que quizás hemos pasado por alto. Eso ocurre, por ejemplo, con un material como es la madera, un material ancestral del que hoy se habla menos que, por ejemplo, del hormigón o del acero, pero que encierra un enorme potencial para responder a algunos de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Es sostenible, es renovable, es capaz de almacenar carbono y de crear espacios más saludables y también más confortables. Y hoy la madera está recuperando el protagonismo que tuvo durante siglos. La construcción y la edificación son responsables, fíjense, de una parte muy importante de las emisiones globales de carbono. Y si queremos avanzar hacia ciudades más sostenibles y cumplir esos objetivos de descarbonización marcados para las próximas décadas, será imprescindible replantear cómo construimos y con qué materiales lo hacemos. ¿Estamos ante uno de los materiales claves para construir las ciudades del futuro? Pues lo vamos a analizar enseguida junto a los expertos que ya nos acompañan, pero hoy hemos decidido girar esa mirada hacia la madera, porque a veces para descubrir nuevas soluciones no hace falta inventar nada, sino volver a observar con atención aquello que durante siglos ya nos acompañó y que hoy puede ayudarnos a afrontar los retos del futuro. Comenzamos. Sean todos bienvenidos en este especial Intereconomía Inmobiliario hablando de madera. Elena Fraile dirige y presenta Intereconomía Inmobiliario. Pues comenzamos ya a hablar de madera en un día, importante, miércoles. Hablamos de que vamos a reflexionar y detenernos, a analizar este material tan importante para la construcción. Miguel Esteban, director de Máster de Construcción con Madera de la Universidad Politécnica de Madrid. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estamos? Fenomenal. ¿Qué tal todo? Muchas gracias. Hace mucho tiempo que no te veo. Bueno, un poquito, pero vamos, ya no es la primera vez que estamos aquí. Llevas yo creo que 2 o 3 veces, ¿no? Sí, yo creo que esta es la tercera. Hablando de madera, de este material que, fíjate, hemos hablado, y a veces se nos olvida, decía yo, ¿no? Que se nos olvida que tenemos un material muy importante para cumplir con esos objetivos de sostenibilidad, de huella de carbono. ¿Y por qué no hemos hablado tanto o hablamos poco de madera, Miguel? Bueno, no estoy seguro de que hablemos poco. Ah, sí, de en madera. La universidad habléis mucho. No quiero decir eso. Quiero decir que, aunque no hablemos de algo concreto, todo el mundo habla mucho de sostenibilidad. Ajá. Y de biodiversidad y de un montón de parámetros que la naturaleza nos ofrece, siempre, ¿no? Luego, cuando nos ponemos a puntear, pues qué cositas podemos hacer. Pues ir a la Sierra de Guadarrama, tener agua limpia en la ciudad de Madrid y además, entre otras cosas, pues tener madera. Claro, entonces, directamente a lo mejor hablamos poco, pero yo creo que en el interno de todos nosotros está ese chip que activa la sensibilidad sobre cualquier cosa que sea sostenible, ¿no? Porque la sociedad actual lo necesita, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos poco de madera? Porque no se conoce. Aunque todos sepamos en el fondo que es buena, que es un recurso renovable, todas estas cosas que has dicho en la introducción. Pero se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado, a nivel técnico se ha olvidado bastante en algunos sectores, ¿no? Y en el de la edificación en particular, pues durante los últimos 100 años, pues prácticamente se había olvidado. Estaba muy bien posicionada para algunos usos, como la madera laminada, en grandes luces, pues centros comerciales, polideportivos. Ahí la madera laminada está muy bien posicionada, pero no había dado el paso a la edificación en general, y ahora ya está dando el paso y además está dando un gran paso en esa dirección. Voy a presentar también al resto de la mesa, pero como es director de Máster de Construcción en Madera, te tengo que preguntar algo obvio. ¿De qué se habla en ese máster de construcción? ¿De qué habláis? Pues no sé, que nos diga Héctor, que está aquí terminando el máster este año. Pues voy a presentar a Héctor Venegas, que es alumno del máster de construcción con madera y además jefe de producción del Ignum Tech. Héctor, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Todo bien. ¿Tu primera vez en la radio?
primera vez, sí, sí. ¿Tú eres de Chile? Yo soy chileno. ¿En Chile se habla más de madera que en España o no? Yo digo que se habla igual. En ¿Ah, sí? realidad en Chile hay una fuerte industria de la madera asociada principalmente a exportar lo que es la celulosa y entre otros también madera como un subproducto. Ujú. Pero también se construye con madera. Sí, Ujú. sí, se construye mucho. Tú has sido alumno del máster. Yo soy alumno del máster y tú preguntabas Eso es, de qué has se aprendido? habla. ¿Qué se habla? ¿De qué se habla? Hablamos en principio de muchas cosas. Primero, de las propiedades básicas de la madera como material, como desde la biología de la madera, ¿vale? Ujú. Y también hemos visto propiedades mecánicas importantes a la hora de tomar decisiones, clases de uso, cómo hacerle frente a la durabilidad, ¿cierto? Es una de las cosas que vemos en el máster, entre muchas otras. Hay clases que también son muy prácticas, en las que nos adentramos en lo que es la construcción como tal, y otras también teóricas que son necesarias para enfrentarse a lo que es la práctica. Ujú. Fíjate que es importante porque ¿tú cómo comienzas haciendo un máster de construcción de madera? A ver, Porque es algo que quizá llame la atención, ¿no? sí, Porque tú eres sí. muy joven también. Bueno, yo de pequeño he tenido un cierto vínculo o interés por la madera. Ajá. He estado desarrollando proyectos a nivel personal, ¿cierto? En carpintería. Lo que me ha desarrollado, o sea, me ha permitido entender que es un material bastante noble para poder trabajarlo. Ujú. He tenido la posibilidad de trabajarlo con mis propias manos y luego, por ese interés, en la fase de la universidad también, pude desarrollar proyectos de investigación como tesis Ujú. en sistemas que utilizaban madera como un subproducto para un forjado. Ujú. Y después, poco a poco, caminando en ese andar, me adentré en una empresa en Chile que también se dedicaba a la construcción industrializada con madera. Ujú. Entonces, bueno, eso sirvió para consolidar un poco el interés y entender que es un material que es del presente y también el del futuro. Ujú. Y de ahí, de aquella empresa a España, Y de aquí a España, hasta a realizar ese máster y además ser jefe de producción de Lignutech. a ver, había que poner un poco en el freno en entender qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien. Y Ajá. para hacer las cosas bien, primero hay que prepararse y estudiar. Eso es importante. Claro que Y sí, y estar el máster formado. viene a eso, Ujú. viene a responder a esa necesidad. Yo necesitaba entender que como es el material del futuro, eh, hay que hacer las cosas bien, y para hacer las cosas bien hay que tener conocimiento y poder tomar buenas decisiones. Ujú. Entonces, si tienes conocimiento, que es lo que te entrega el máster, luego te puedes desarrollar muy bien a la hora Y de si, tomar y si decisiones. tienes una industria donde puedas desarrollar ese conocimiento, eso es maravilloso. Sí, sí, Esa es la mejor escuela. efectivamente. Bueno, voy a saludar a Alejandra Mayavía, directora de estructura de Lignutech. Alejandra, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos ¿Qué tal? días. ¿Qué tal Muy todo? bien, muchas gracias por invitarnos. Bueno, tú tampoco, repites en alguna ocasión, hemos Sí. podido tener la ocasión de estar aquí en los estudios hablando precisamente de madera. Yo hacía una pregunta al principio, decía, ¿estamos ante uno de los materiales claves para construir las ciudades de futuro? Yo lo creo que sí, firmemente. Creo que es un material que favorece mucho la innovación y la industrialización. Hemos mirado al pasado, lo tenemos de hace muchos años, ya de Ujú. muchos siglos, y ya se están abriendo nuevas vías y nuevas formas de trabajar con él, de combinarlo con otros materiales, y además es que, bueno, por todas las ventajas que comentabas al principio, de sostenibilidad, de ser un material renovable y que al final a nosotros, las personas, nos atrae y nos hace sentirnos mejor. Y creo que sin duda va a formar una parte fundamental en el futuro de la construcción. Y estáis vosotros con esta compañía, con Lignutech, apostando por ese futuro, porque es una compañía además especializada española que nace precisamente hace 4 o 5 años Sí. para ser referente en soluciones industrializadas dentro del mercado, ¿no? Y eso es importante para saber cuáles son esos retos del futuro. ¿Qué aporta Lignutech a la industria en este momento, Alejandra? Bueno, pues nosotros estamos transformando la industria, o por lo menos es nuestro objetivo, cambiar la forma de hacer las cosas en la obra, que sea todo mucho más rápido, más eficiente, menos desperdicio y sobre todo pues aprovechar los recursos cada vez más escasos que tenemos, ¿no? Que sean pues desde mano de obra, tanto en la propia obra como a nivel técnico y luego los propios recursos materiales. Ujú. Vamos a empezar, Miguel. ¿Qué aporta la madera a la construcción? ¿O por qué la madera se ha convertido también en un aliado para reducir esa huella de carbono en los edificios? Hay que explicarlo. Vamos a hacer como una especie de, no sé si atreverme a decir máster, pero vamos a intentarlo. Un mini máster. Un mini máster. Mini máster, vale. Pues yo diría que aparte de muchas cuestiones técnicas, aporta sentido común.
porque tal y como vivimos hoy en nuestros días, con una forma de vivir, de gastar, consumir, tan fuerte, tan grande, la madera nos permite frenar un poco y dar herramientas para pensar, y aplicar un poco el sentido común, que es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿tenemos que producir menos impacto con los materiales que usamos hasta ahora? Desde luego, tenemos que producir mucho menos impacto. Y toda la industria está evolucionando en esa dirección. Y en esa dirección, precisamente, la madera no es que tenga que reducir el impacto, es que la madera por sí misma ya aporta un impacto que en balance global es bueno. O sea, no es que tengamos que decir, vamos a intentar contaminar menos usando la madera. No, es que el uso de la madera por sí mismo ya es una cosa muy buena que nos mejora muchísimo los balances. Entonces podemos hablar de muchas cuestiones técnicas, de la huella de carbono, de la cantidad de CO2 equivalente, de la sostenibilidad, la biodiversidad, los beneficios indirectos que produce el monte y la explotación. Pero sobre todo creo que nos aporta sentido común porque nos está ofreciendo justo lo que necesitamos, ¿no? Entonces es un poco iluso mirar en otra dirección cuando tenemos delante el material adecuado para dar respuesta a esta demanda. Luego ya, en otras cuestiones técnicas, ¿qué aporta la madera? Pues si empezamos desde el origen, aporta biodiversidad, aporta naturaleza al monte, aporta agua, aporta vida, eso por sí mismo, ¿no? Utilices o no utilices la madera. Si además el bosque crece y lo que haces es explotarlo de una forma racional, diciendo lo que crece de más lo puedo utilizar para algo, ¿no? Entonces el bosque va a seguir creciendo y lo que crezca además tú le sacas un rendimiento, pero el bosque no va a dejar de crecer por el hecho de que tú saques madera. Al contrario, va a crecer de una forma incluso todavía más sana, ¿no? Entonces es una simbiosis perfecta con la naturaleza el poder utilizar madera, ¿no? O sea, que ventajas muchísimas, pero se sintetizarían, como digo, en torno al sentido común. ¿Qué es lo que necesitamos en este momento? Y que la madera nos da esa respuesta. ¿Qué papel juegan esos conceptos? Porque también se habla de madera certificada, de la gestión forestal sostenible o de la madera de proximidad. ¿Qué papel juega? Pues un papel bastante importante, es un papel que complementa mucho lo que la madera ya tiene por sí, ¿eh? La madera por sí misma, como he dicho antes, ofrece muchísimas ventajas en la dirección de lo que necesitamos, pero además, mediante estos mecanismos de certificación, de cara al gran público, podríamos decir, o de cara a los prescriptores, los montes certificados ofrecen una garantía extra sobre la forma de gestionarlos, ¿no? Entonces esa garantía extra es que te permite garantizar por un organismo externo que ese bosque realmente está gestionado de manera sostenible y eficiente. Esto en los países, pues no sé, en Europa, Estados Unidos, países un poco más avanzados, esto ya se da por hecho, porque no hay posibilidad de utilizar madera si no existe primero un proyecto de ordenación, que es una herramienta técnica que te permite gestionar el monte y el espacio. Entonces, todo lo que sale de ese monte ya está de por sí gestionado bajo parámetros de sostenibilidad a través de un proyecto de ordenación. Y además, si se le incluye un certificado de forestal, como los que hay en el mercado, pues no solo lo estás haciendo bien, sino que estás demostrando que lo estás haciendo bien y estás trasladando a la sociedad y a la demanda un plus de valor añadido a ese producto. ¿Y cuesta mucho desde que haces ese proyecto de ordenación, desde esa materia hasta que se sitúa para la fabricación de proyectos? ¿Tarda mucho? Cuesta bastante. ¿Cuesta bastante? Cuesta bastante tiempo. En mi profesión, los ingenieros de montes, nosotros decimos que gestionamos para nuestros nietos. ¿Ah, sí? Claro, porque tú piensas, lo que tarda en crecer un árbol, sí. En el mejor de los casos, las especies de crecimiento más rápido en España que puedan tener aprovechamiento forestal, pues pueden ser el pino radiata del norte, y a lo mejor estamos hablando de 20 o 25 años. Pero eso es una excepción. Si hablamos del pino silvestre que tenemos en la Sierra de Guadarrama, estamos hablando de 120 años, ¿vale? No quiere decir que tardemos 120 años en conseguir el monte. Quiere decir que ese bosque que hemos heredado de nuestros abuelos y de nuestros antepasados está sujeto a unos ciclos de aprovechamiento que duran 120 años. Entonces, ese ciclo se va repitiendo cada 120 años, ¿no? Entonces, es un poco costoso. Es un poco costoso ponerlo en marcha. La diferencia está en que ya tenemos muchos montes en España puestos en marcha. O sea, hay muchísimos montes que ya vienen siendo gestionados de hace más de 100 años y que están en un régimen de gestión sostenible permanente, ¿no? Entonces necesitamos más bosques. Bueno, pues irán añadiendo un poco al catálogo de montes que tenemos explotables en España, pero ya tenemos mucha superficie forestal que se puede gestionar directamente, sin necesidad de esperar 120 años. No sé si he explicado bien lo que es el turno de aprovechamiento. Más o menos, pero 120 años son muchos años.
Son muchos años, claro. Por eso nuestros abuelos gestionaron, pues yo qué sé, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, para que lo pudiéramos disfrutar nosotros, ¿no? Y no para tener a una foto fija ahora de lo que es el Parque Nacional, porque eso va a seguir evolucionando, ¿no? Entonces, se seguirá gestionando, se seguirá conservando y se seguirán aprovechando sus múltiples beneficios. Fíjate, siendo una de las mayores país con mayor masa forestal en Europa, no sé si ocupamos el segundo o el tercer puesto, no sé si tú me puedes confirmar creo que somos dato. el segundo. El segundo. Creo, no estoy seguro, ¿no? ¿Qué nos diferencia en la gestión con otros países europeos o con el primer país europeo que gestione en esta masa forestal? Para que nosotros no la explotemos lo suficiente. ¿Qué está pasando? Bueno, pues nos condicionan algunos factores que no dependen de nosotros, como pueda ser la orografía, la geografía y el clima, ¿no? Entonces tenemos un país geográficamente muy complicado. Tenemos mucho monte, pero no en monte forestal, sino en plan montaña. Entonces, trabajar en una montaña es complicado, ¿no? Entonces, la geografía por sí es compleja y el clima también. O sea, tenemos mucha superficie forestal, pero eso no quiere decir que sean todos bosques con árboles maderables, ¿eh? Superficie forestal, pues un matorral, por ejemplo, un bosque matorral que está cumpliendo un papel en los ciclos ecológicos muy importante, sobre todo en los países mediterráneos, ¿no? Entonces, por una parte, el clima y la orografía. Y por otra parte, otra circunstancia un poco más particular, que es la industria. En España no ha habido una industria forestal fuerte, ha habido tradicionalmente una industria forestal pequeña y muy disgregada, de pequeños aserraderos muy locales con empresas muy familiares, ¿no? Entonces, esas pequeñas empresas, esos pequeños aserraderos no tienen capacidad de abastecer a una fábrica de CLT o de madera laminada, ¿no? Quitando algunas excepciones en España, ¿no? Entonces, luchamos por una parte con las circunstancias que no dependen de nosotros, con nuestro país, con nuestras circunstancias particulares y con una industria, yo diría que un poco ancestral, que ha venido funcionando muy bien hasta ahora porque ha sido la herramienta de gestión de los bosques que hemos heredado con una salud bastante aceptable, pero para dar el paso y proveer de madera a una industria tan fuerte como la edificación, hace falta una transformación industrial, ¿eh? ¿Y estamos en esa transformación industrial en este momento? Estamos en esa transformación industrial. Sí, es muy bonito ver que ya han surgido empresas importantes. Una de ellas es Lignumtech, con una vocación clarísima de utilizar madera, pero no porque sea madera, sino porque es sostenible, porque es industrializable, porque estás en el monte, porque estás dando trabajo a un entorno rural, por un montón de beneficios, ¿no? Entonces está Lignum, pero hay otro grupo de empresas que están dando pasos importantes en la fabricación de productos estructurales de madera en gran volumen. Te voy a hacer la pregunta del millón esta de por qué se ha demonizado tanto a la madera durante los últimos años en nuestro país. Bueno, es muy complicado. ¿A quién le ponemos el cascabel? Bueno, yo creo que siempre lo decimos y no es un tópico, yo creo que es el desconocimiento en todos los ámbitos. Empezando un poco desde la parte técnica, las escuelas técnicas de arquitectura e ingeniería no han impartido docencia sobre madera o sobre construcción, quitando muy pocas excepciones. En la Universidad Politécnica de Madrid tenemos la suerte de tener la Escuela de Ingenieros de Montes y la Escuela de Arquitectura que venimos trabajando, pues yo qué sé, desde que se creó la profesión de los ingenieros de montes hace 175 años en España, pues hemos venido gestionando madera, industria de la madera, ¿no? Pero en general, en muy pocas universidades o de manera muy testimonial se ha impartido madera. Entonces eso a nivel técnico es un hándicap importante. ¿Quieren utilizar madera? Fenomenal, pero a lo mejor no tienen el conocimiento necesario para hacerlo, ¿no? Eso es lo que apuntaba Héctor hace un ratito. Exactamente, sí. ¿No? Entonces de ahí surge la vocación del máster del que estamos hablando. Y luego hay otras cuestiones que son más maleables, podríamos decir, que es qué percepción tiene la sociedad de lo que pasa en el monte, ¿no? Entonces la sociedad no entiende que en un monte bien gestionado hay que sacar madera y que tú te das un paseo por una pista forestal en un monte y es normal que a los lados de la pista haya árboles cortados. Eso es normal, porque eso forma parte del ciclo natural del monte. Y eso es lo que le está dando la salud al monte, ¿no? Y sin embargo se percibe todo lo contrario, ¿no? Dice, aquí, fíjate la cantidad de árboles que han cortado, esto es un disparate que están haciendo. Pero los abuelos no dirían eso, ¿verdad? Los abuelos no, pero algunos influencers hoy en día hacen mucho daño con comentarios. Es como decir, voy al hospital, qué desastre, el hospital está lleno de enfermos, esto había que cerrarlo porque está lleno de enfermos, ¿no? Entonces, pues es una visión muy, muy sesgada, muy contraria justo a la realidad. Dice, en el bosque hay que utilizarlo, hay que gestionarlo, habrá zonas que no se pueden tocar, habrá zonas que sí.
Que para eso estáis vosotros, los ingenieros de montes y los que hacen los proyectos. Efectivamente, para eso están los gestores. Pero esa percepción que tiene la sociedad todavía tiene que cambiar mucho. En los libros de texto de los niños todavía se sigue viendo al leñador como el malo de la película. El que va con la motosierra. Con el hacha. Con el hacha, ¿no? Sí. Y algunas películas pues nos han hecho también caer todavía más en esos tópicos, ¿no? Sin embargo, el leñador que va con el hacha o con la motosierra es el que realmente está garantizando la vida del monte. Y para eso es importante la formación. ¿Estamos preparados? Para eso es importantísimo. Para adentrarnos en ese gran reto que va a constituir o puede ser la madera en los próximos años. Pues estamos empezando a darnos cuenta de que hay que estar preparados, que es el primer paso. Nosotros, bueno, ya he dicho, llevamos muchos años trabajando en esto, yo desde que estoy en la universidad o desde antes. No quiero poner cifras, pero igual 30 y tantos años trabajando en esto, ¿no? Llegar a esta mesa y compartir la mesa con Héctor, que está cursando el máster, no puedo encontrar más satisfacción que eso. O sea, este es el primer paso de lo que está pasando. Ya hemos tenido iniciativas en España, tenemos el máster de la Universidad del País Vasco, tenemos otro grupo que ofrece formación en Cataluña, en la UPC, tenemos el que fue primer máster de PEMADE en la Universidad de Santiago de Compostela, en el campus de Lugo. Entonces, esto se está moviendo. Se está moviendo y está empezando a dar resultados. Y uno de los resultados más fantásticos para mí es compartir esta mesa con un alumno como Héctor. Y por eso le preguntamos, ¿no? Y de hecho la pregunta va a ser esta que decimos, ¿crees que si las nuevas generaciones están preparadas para abordar estos retos? Sin duda. Héctor, ¿están preparadas? Yo creo que sí, sin duda. Si pensamos en la madera en un entorno industrializado, además, yo creo que las nuevas generaciones tienen mucho que aportar si lo vemos desde una mirada de que se trabaja bajo un entorno digital. Sin embargo, tampoco podemos desconocer la experiencia de todas las generaciones y por lo tanto hay que generar un vínculo importante entre las nuevas generaciones que tienen este expertise o agilidad con todo lo que es tras pantalla y también con la experiencia en los procesos de construcción que tienen todas las otras generaciones que han estado inmersas en el proceso durante mucho tiempo. Tú miras a esos procesos industrializados, hablando de madera, de una manera diferente a lo que lo hacías hace unos años. Sí, ¿Tenías mucha equivocación? ¿Tenías ese efecto error, respuesta? Yo creo que sí. En principio, claro, uno se lo imagina de una forma muy, muy diferente, muy artesanal. Sin embargo, cuando te sumerges en el proceso, te das cuenta que hay una estructura súper potente detrás que te permite lograr un nivel de precisión sumamente elevado a través de software y sistemas que te permiten, pues, por ejemplo, realizar cortes con maquinaria con nivel de precisión milimétrica, que es algo que hace un tiempo uno no se lo imaginaba, se imaginaba que tal vez a un operario cortando con un serrucho manual o con algo un poco más eléctrico, sin embargo ahora es darle clic a un botón y que la máquina empiece a funcionar por sí sola. Pero hacerlo bien, ¿no? Con conocimiento, eso es lo importante. Exactamente, o sea, tampoco es simplemente darle clic, hay todo un proceso previo que es el que... Y para eso hay que estudiar, ¿no? Y para eso hay que estudiar. Efectivamente. Porque ¿tú estudiaste ingeniería o no? Yo estudié ingeniería en construcción en Chile, y es lo que aquí sería el símil de arquitecto técnico, más o menos. Pero en el área de la arquitectura y la construcción, sin duda que tenemos mucho que aportar para poder construir con madera. Ya lo decía, hay compañeros en el trabajo que son arquitectos y que trabajan en la parte de modelado, que es muy importante para que el proceso final quede con la precisión que estamos hablando recién. Por otra parte están los ingenieros que se encargan de entender que esto sea mucho más eficiente y hacerlo más eficiente desde el punto de vista de costo también. Y el equipo de montaje que hace la parte final, que también está formada por profesionales que somos los que tenemos que llevar al cabo el proceso de una manera milimétrica también en la obra. Oye, ¿qué es para ti trabajar de jefe de producción en una compañía como es Lignute? Te lo digo porque hay mucha juventud que a lo mejor nos está escuchando y que no han pensado en máster de construcción de madera, en empresas como Lignute que están, bueno, pues ahora mismo en el escenario para contratar incluso a personas, ¿no? A nuevas generaciones. ¿Qué haces tú? Mira, como ¿Cómo es tu día? Claro, yo para podría que decir... alguien que le guste o que quiera adentrarse en este mundo puedas emocionarle con lo que tú haces. Lo voy a decir desde la mirada del estudiante, o sea, dejando fuera como la experiencia previa, lo voy a decir desde la mirada del estudiante del máster de construcción con madera. Es gratificante, la verdad es gratificante porque
te permite consolidar todo lo que has visto en la clase desde una perspectiva muy teórica, algo ya llevado a la práctica. Es decir, los softwares que tenemos en la práctica del máster se utilizan en la vida real y tú dices, bueno, no es misterio lo que te están contando, no son inventos lo que te dicen en el máster. Es un hecho, es la realidad, es lo que se hace ahora mismo, no es algo que se va a hacer de aquí a un par de años más, sino que es lo que se está haciendo ahora. Y también, estando dentro, tú te das cuenta de que hay muchos procesos que son innovadores y que está la intención de siempre ir por delante en lo que es la industria de la construcción. Y eso para mí es gratificante. Yo creo que a muchos estudiantes y personas jóvenes también les llama mucho la atención eso. Es decir, no hacer las cosas de la misma forma que se hacían hace mucho tiempo, sino que modificar un poco, sentarse a pensar cómo podemos mejorar, cómo podemos darle otra vuelta al asunto. Y para eso hay que innovar y creer en el talento joven también. Te iba a hacer una pregunta que le voy a decir enseguida a Alejandra. Hablamos de conocimiento, hablamos de formación, hablamos de nuevas generaciones. Yo no sé si tú piensas, España puede ser una gran potencia, hablando de madera en los próximos años, referente en Europa. Porque Sí, ¿qué mensaje lanzarías tú? a ver, yo hago la comparación indudablemente con Chile. Chile, si bien construíamos mucho con madera, en España el nivel de construcciones es brutal. O sea, si lo comparo un país con el Ajá. otro es brutal. Y yo creo que ya se está avanzando en un camino que va a permitir que en el futuro, un par de años más, ya Ujú, tengamos un alto porcentaje de construcciones con madera en España. ujú. Evidentemente hay otros países que tienen mayor experiencia porque vienen desde hace tiempo trabajando en ello. Sin embargo, yo creo que podemos llegar a competir en algún momento con otros países del centro de Europa. Ujú. Pues se lo voy a trasladar a Alejandra. Alejandra, podemos ser referentes, España de líderes en esa construcción en madera en Europa en los próximos años. ¿Podemos ser una industria importante? Bueno, yo creo que en España definitivamente se está transformando la industria de la madera a pasos agigantados. O sea, nuevas empresas se están creando o están ampliando sus instalaciones para producir pues, productos, componentes o sistemas. Se está investigando mucho también la hibridación y yo creo que también estamos mirando fuera, ¿no? Yo creo que estamos aprovechando, aunque estamos creciendo exponencialmente esa industria, nos estamos fijando en lo que se está haciendo en otros países que ya llevan muchos años. Y yo creo que eso también está dándonos como una ventaja, ¿no? De ahorrar, ir un poquito más rápido y aprovecharnos de ese conocimiento que han hecho otros países, ¿no? Y esa experiencia de otros países. Pero vamos, yo creo que tiene todo el potencial del mundo y creo que vamos en buena dirección. De eso estoy convencida. Yo te he oído hablar, algunas veces decir eso, de que los edificios de madera no se construyen, se monta. ¿Por qué? Pues porque al final la madera favorece y llama a esa industrialización y el concepto de la industrialización es que sea pues como un Lego, ¿no? Que hayan pocos trabajos en la obra, muy milimétricos, muy precisos y que sea más como explicaba Héctor, un proceso de montar elementos industrializados que ya vienen pues con un alto grado de acabado, ¿no? Y la industrialización, lo ponía sobre la mesa, hablando de la arquitectura. No sé si limita la creatividad de la arquitectura de la que tanto se habla o no. Bueno, yo creo que al final, dentro de la industrialización, eso es también un poco un mito, ¿no? Que hemos heredado de cuando se empezó a hacer prefabricados o industrialización hace muchos años. Yo creo que ya hoy en día además tenemos sistemas y técnicas de acabado que nos permiten tener muchísima más creatividad arquitectónica en los edificios, siempre y cuando pues tengamos en cuenta al final que cada sistema también pues tiene sus condiciones, ¿no? Condicionantes. Alejandra, cuando hablamos de híbridos, de hibridación, ¿de qué estamos hablando? ¿De materiales? Bueno, aquí este debate es interesante porque realmente se puede hablar de dos tipos de hibridación. Hablamos de edificios mixtos, sobre todo, que hablamos de combinar sistemas que están hechos con diferentes materiales, cada sistema por separado, y que luego se juntan en la obra. Y luego, por otro lado, pues tenemos ya que se están desarrollando sistemas que el propio componente de un forjado o de lo que sea ya está compuesto por diferentes materiales, sea hormigón, madera, diferentes tipos de adhesivos, cosas así. ¿Y cómo está evolucionando la industria hacia esa hibridación? ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, se están haciendo proyectos de investigación. Es cierto que yo creo que falta
poco más de apoyo, la industria necesita un poco más de apoyo para poder, es una innovación muy importante, y sí que se están empezando a lanzar productos, comentaba Héctor, llegar a esa máxima eficiencia del proceso, o sea, que estemos el menor tiempo posible en la obra, es mi objetivo del día a día prácticamente, conseguir ir a ese encuentro entre los elementos que sea lo más rápido de montar, lo más rápido de instalar, el menor número de trabajos que se hagan in situ, para no tener esa dependencia de la mano de obra o de las subcontratas que tienes luego en la construcción, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tenemos, la falta de mano de obra, y lo estamos consiguiendo. Alejandra, lo estamos consiguiendo, ¿sí? Poco a poco. Sí, yo creo que hay empresas que están invirtiendo ya cada vez más y cada vez lo tienen más claro, que al final ese alto grado de industrialización repercute tanto en la rentabilidad final de las promociones por esa reducción de plazos, que al final es hacia donde vamos a ir, y por su propio peso. Estoy convencida de que es hacia dónde va el futuro. ¿Cuántos años llevas tú en Inutest trabajando? Pues llevo ya 5 años, desde hace un mes. Y has visto esa evolución en el tiempo. Sí, desde el principio, desde que arrancaba la empresa prácticamente, tuve la suerte de poder ver empezar con una nueva nave, con una nueva fábrica, crear todos los equipos, y la verdad que ha sido un viaje apasionante. En estos 5 años, en ese viaje apasionante, entiendo que hemos evolucionado y mucho, ¿no? Esos sistemas de innovación, pero podemos ser, no sé si atreverme a decir, esa industria, potencial industria, referente en Europa, si hacemos las cosas bien. Pues hombre, yo como he visto que a base de intención dentro del Ignuntec en este tiempo hemos conseguido mejorar muchísimo, muy rápido los procesos, simplemente con lo que yo conozco del Ignuntec, yo creo que tenemos todo el potencial del mundo para acelerar. Sí. ¿Cómo ves, por ejemplo, dentro de unos años, qué porcentaje de edificios crees que se pueden estar construyendo de una forma industrializada? Vamos a ponerle el dato, vamos a poner la bola de cristal. Es claro, la bola de cristal, efectivamente. Es un número un poco, muy estimativo y un poco inventado, pero sí que es cierto que se estima que a lo mejor pues entre un 2, un 3 o incluso algo más se pueda llegar a alcanzar un 3% de construcción con madera. Héctor, tú que eres seguramente joven y optimista. Ajá. A ver, considerando los porcentajes que dice Alejandra, hay que ser también conservador. Sí. Yo creo que entre un 10 y un 20% podría ser un número importante de aquí al 2035. Miguel. Me encanta la ambición de Héctor. Pues es un número muy difícil, lo debatimos siempre que nos vemos, pero ¿cuál es el porcentaje y tal? Y nadie se atreve a dar el dato porque depende de muchas cosas, ¿no? En edificación unifamiliar, por ejemplo, pues hay un porcentaje más alto de construcción con madera, industrializada o no, porque estamos hablando de las dos cosas, ¿no? De construcción industrializada y construcción con madera. Entonces, unifamiliares hay bastantes, muchos, ¿no? O sea, ya hemos perdido la cuenta hace muchos años, ¿no? Una anécdota que hemos contado muchas veces es que hace no mucho, cuando alguien hacía una vivienda unifamiliar con madera, nos enterábamos todos, íbamos todos a verlo porque era una novedad. Eso ya está súper superado, ¿no? Ahora hay por todas partes, ¿no? Entonces, pero en edificación de mediana altura, que yo creo que donde puede estar el grandísimo desarrollo de la industrialización y de la utilización de materiales sostenibles y mejorar la huella, en nuestro caso pues a través de la madera, pero bueno, podrá haber otras cosas, es muy difícil estimar, pero hablamos de a lo mejor alcanzar en los próximos 10 años un 10%, por ejemplo, en España. En Europa probablemente la aspiración sea mayor. Y el porcentaje actual nadie lo sabe, pero ahora mismo podemos ir a ver una obra que se esté construyendo en madera en Madrid, pues habrá 10 o 12 en marcha en este momento. O sea, podríamos ir en cualquier momento a ver cualquiera de ellas, ¿no? Eso ya es una cosa muy representativa, ¿no? ¿Se está tomando conciencia hacia esa industrialización más ahora de lo que se hacía antes? Sí, muchísimo. O sea, habrá por muchísimos motivos. Algunos ya se han puesto en esta mesa, pero se utiliza mucho la comparación con la industria del automóvil, ¿no? ¿Te imaginas que tú para tener un coche en tu casa viniera un señor que le pone la rueda, otro señor que le pone el motor, luego las luces, eso es insostenible? A ti te tienen que dar el coche llave en mano terminado y todo lo demás se hace en fábrica en condiciones controladas. Pues en edificación y en construcción ese es el camino, salvando las diferencias, porque los coches, mientras no demuestren lo contrario, siguen contaminando, pero la construcción con madera es justo lo contrario, ¿no? Salvando muchísimas diferencias, la industrialización, lo que estaba diciendo Alejandra,
piedra, montar una casa más que construirla. Esa mentalidad está avanzando muy rápido, muy rápido. Y uno de los clics más importantes es que hay muy poca mano de obra especializada. Poquísima. Entonces no podemos tener a unas personas que son especialistas en electricidad de un sitio para otro corriendo y tal. Es mejor tenerlos en un sitio estable, cerrados, industrializar ese proceso y que se haga el producto ya terminado o el sistema. Entonces, frente a la falta de mano de obra, es que no queda otra. Ya no es porque sea más eficiente industrializar, es que no nos queda otra alternativa que industrializar. ¿Y cuáles son los retos de la industrialización para los próximos años, Miguel? Tú que estás hablando todos los días, que estás viendo a las nuevas generaciones, entiendo que ellos estarán hablando también de ello. Bueno, ¿Cuál es lo que preocupa y cuáles son los retos? Es que estamos hablando de un cambio de paradigma, y eso son palabras mayores, ¿no? No es introducir un producto nuevo en el mercado que va muy bien, no es cambiar un procedimiento de cálculo que ahora es más eficiente en este sentido, es un cambio de paradigma total, y es pues como pasó con la industria del automóvil, exactamente, ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma, no lo sé, yo diría, por la parte que me toca la universidad, los retos más importantes son formación formación e investigación, ¿eh? Entonces, en este sentido, la universidad tampoco puede ir sola, tiene que ir de la mano de la industria y viceversa, ¿no? Entonces, en este caso, pues la colaboración que tenemos con la Corporación Viahora es fabulosa, participan activamente en el máster, facilitan becas a muchos estudiantes, y a partir de ahí van surgiendo más cosas, ¿no? Pues se nos ha ocurrido hacer esto, ¿qué opináis? Y tal, bueno, pues se puede hacer una colaboración, un pequeño proyecto de investigación para evaluar pues el comportamiento mecánico de una solución, el impacto en huella de carbono de un sistema constructivo. Entonces, esa colaboración es muy buena. Entonces, yo creo que tanto por parte de las empresas o del sector industrial a pie de calle, y por parte, que es la que conozco, la universidad, tiene que haber una colaboración para que haya más formación y más investigación. Y aunque a nosotros nos parezca un pequeño granito de arena lo que podemos hacer desde la Politécnica de Madrid y tal, pues granito a granito esto va subiendo, ¿no? Y el interés que hay en muchas escuelas de la UPM pues es muy grande. Entonces yo creo que hemos iniciado el camino y por ahí creo que es por donde van los retos. Oye, ¿cómo son esos alumnos? Porque en estos másteres de construcción en madera, ¿cómo ha ido evolucionando el máster en los últimos años? Yo no sé si hay más alumnos en este máster que había hace 5 o 6 años. ¿Cómo ha ido evolucionando y cómo pues son? Me encanta esa pregunta porque lo he comentado muchas veces. Antes de iniciar el máster, en la Escuela de Montes dábamos cursos. O con iTeam, donde yo estuve trabajando antes como asociación de investigación, pues dábamos cursos, charlas, pues de 2 días, 3 días, pues el Colegio de Arquitectos de no sé dónde y tal, como predicando en el desierto poco a poco, ¿no? Para que sonara. Sí, porque tenían como esa curiosidad, a lo mejor porque alguien tenía una obra y tenía un problema y necesitaba resolver pues una rehabilitación, cosas de esas, ¿no? Pero nosotros en nuestro interno siempre hablábamos del supercurso. Un día tenemos que hacer un supercurso y tal. Bueno, pues llegó el día. ¿Ah, sí? Llegó el día hace 9 años. Ah, sí. ¿Sabes la fecha? Sí, hombre, claro, es que estamos preparando ya la 9ª edición. Sí. Entonces, hace 9 años dimos el paso de hacer el primer supercurso, que es lo que hoy, después de 8 ediciones, más la que viene el año que viene, la 9, pues ya es un máster. Entonces hemos tenido la oportunidad de ver una evolución que es un lujo conocerla. Primero, desde la curiosidad particular, pues de unos profesionales, un colegio profesional que te llama para contar cositas, ¿no? Luego, cuando empezamos ya con el supercurso, que eran 300 horas, pues era más de estudiantes, gente que acaba la carrera y tal. Ahora no, ahora son profesionales. Entonces, es muchísimo, para nosotros es un reto, es muchísimo más exigente para nosotros organizar un máster con un perfil tan profesional. Es gente que está trabajando en sus empresas, en sus estudios de arquitectura, o se vienen de Chile a cursar el máster. Entonces, para nosotros es el grandísimo reto. Entonces, la evolución ha sido clarísima. Desde una cosa que era testimonial, anecdótica, exótica de la madera, al interés de algunos alumnos al acabar la carrera de seguir estudiando, a una demanda profesional ahora muy fuerte y muy exigente. Entonces estamos en una situación en la que cada año que pasa el máster es un reto. Es un reto porque nos exigen muchísimo. Yo ya llevo diciendo muchísimo tiempo que a mitad de máster ya me superan todos los estudiantes, pero vamos, con creces, están haciendo unos trabajos de fin de máster que no te puedes imaginar, vamos, que yo sería incapaz de hacerlo, ¿no? O sea, Héctor, ¿cómo ha sido pasar por este máster de construcción en madera? ¿De qué habláis entre vosotros?
¿De qué hablamos? Tenemos esa sensación de qué va a pasar de aquí a Queréis futuro. crear una industria fuerte, eso Ajá, sí, ¿no? eso Queréis sí. soñar, soñáis. Las ganas están. Falta quizás entender dónde aprovechar el talento de mis compañeros. Mis compañeros están ahí Ujú. día a día pensando. "Es- El sistema tradicional como que todavía no me convence. Veo mucha oportunidad Posibilidades. Ujú. y posibilidad de crecer aquí con la madera, con todo lo que ya sabemos. Y yo creo que falta el fomento del que tengamos nuevos proyectos que Ujú. incorporen la madera. Tal vez a nivel gubernamental, actualizar políticas. Hace Ujú. falta también que obliguen de una manera directa o indirecta al uso de la madera para que así podamos tener nuevos talentos en el rubro. Ujú. Qué interesante. Yo sí te pregunto qué es la sostenibilidad, o ¿tú qué piensas que es la sostenibilidad? ¿Cómo lo definirías? Es complejo, Es porque complejo. muchas personas hablan de la sostenibilidad y Sí. se habla mucho de lo verde, del concepto como un poco abstracto de la palabra. Pero yo creo que aquí la madera sí tiene un argumento muy potente para hablar de sostenibilidad, que es que si analizamos el ciclo de vida de la madera, podemos entender que es un material que permite almacenar carbono. Es decir, durante su periodo de vida captura carbono y luego cuando construimos con ella queda almacenado en el edificio y por lo tanto podemos tener un impacto positivo en la reducción de la huella de carbono que Ujú. tenemos en la construcción y en muchos otros rubros. Ujú. ¿Y los jóvenes estáis concienciados con todo esto? Sí, yo creo que sí. Los jóvenes estamos conscientes de eso. Yo creo que, o sea, no tengo dudas en ello. Miguel, los jóvenes están concienciados con la sostenibilidad. ¿Me lo dices porque soy joven o porque Te lo digo porque tú estás con Sí, ellos a ver, yo no. constantemente, en Sí, contacto con ellos todos los días. mi visión está en ese sentido muy sesgada, porque yo doy clase en una escuela de ingeniería de montes que es sostenibilidad pura por los 4 costados desde Ujú. hace 175 años, ¿no? Entonces, los estudiantes que yo tengo la suerte de compartir en la escuela están hiper sensibilizados. Bueno, es que ni siquiera se lo plantean porque lo llevan como innato. O sea, ellos no, es como respirar. Dice, ¿a ti quién te enseñaba a respirar? Pues no sé, he aprendido solo. Pues ellos están imbuidos de sostenibilidad por todas partes. Eso en lo que a mí me toca de cerca en la universidad. Pero yo sí veo señales buenas, como dice Héctor, de mucha sensibilidad. Bueno, si el de la motosierra es el malo del cuento, el que recicla es el bueno, ¿no? Entonces, ahora mismo el reciclaje, que es una cosa muy simple de todo lo que es la sostenibilidad, está en todas partes. Entonces, eso yo creo que está muy bien. Ujú. Te toca a ti, Alejandra. Sostenibilidad. Pues yo creo que las nuevas generaciones están más concienciadas de base. No sé si, supongo que al final culturalmente ya lo tienen más presente, ¿no? Lo tenemos más presente en la sociedad. Y yo creo que al final esa mirada fresca también de preocupación por el futuro, ¿no? Porque al final la sostenibilidad es eso, que podamos mantener los recursos que tenemos a lo largo del tiempo y que podamos dejar pues, a las futuras generaciones un planeta como mínimo como el que tenemos o mejor. Ujú, Y yo sí que creo que sin duda hay una mayor concienciación. ujú. Os voy a hacer, porque vamos a terminar, nos queda poco tiempo, pero yo sé que os habéis preparado, creo que una frase. Porque la madera está ganando protagonismo en la arquitectura, pero si lo tuvierais que resumir en una frase, ¿cuál sería, Héctor? A ver, A ver. yo me la tengo apuntada. La tienes apuntada, Sí, 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 lo sí. sabía que tenías ahí apuntado. A ver, si pensamos en la posibilidad de optimizar lo que son los equipos y maquinaria en la obra o en el proceso de montaje, sin duda que la madera, como es un material liviano, te permite solventar luces o tamaños de estructuras que otros materiales no lo permitirían con ese peso. Es decir, tienes un material de bajo peso que puedes levantar con un equipo que es económico, sin Ujú, embargo, si lo hicieras con otro tipo de material no podrías hacerlo así. ujú. Alejandra. Pues yo diría que el futuro de la construcción en general está en la innovación y en la hibridación. Miguel. La madera tiene muchísimos beneficios, pero para poderlos disfrutar hay que hacer las cosas muy bien. No vale improvisar. No vale improvisar. Bueno, y vosotros lo estáis haciendo muy bien desde la universidad, ¿no? Eso quiero creer. Eso quieres creer. Hacemos lo que podemos. ¿Cuándo celebráis el 9º aniversario? Pues empezará el máster a finales de septiembre, ahí empezará la 9ª edición. ¿Recuerdas cuándo comenzó ese máster? ¿Recuerdas la fecha en la que comenzó el máster? Hace 9 años. Sí, claro. Sí, ¿Qué sí. fecha?
Pues sería la última semana de septiembre de hace 8 años, ¿no? Sí, ¿Y qué sí. pensaste entonces, cuando comenzaste? Bueno, ¿Dijiste pues qué oportunidad tengo por delante o tengo que...? Pues mira, para nosotros era una espina que teníamos clavada por Sí. eso de dar cursos de más calado, ¿no? Y dijimos, eso lo tenemos que hacer. Y cuando nos vimos el primer día recibiendo a un grupo de estudiantes tan interesados, con tanto interés y tantas ganas y tal, pues fue, madre mía, ya estamos aquí. Ahora hay que dar respuesta a todo esto. Entonces lo entendí como un reto, o sea, un reto muy gratificante, pero un grandísimo reto y una responsabilidad. Y seguro que alguno de aquellos alumnos están trabajando en alguna de las importantes empresas de nuestro país, hablando de industrialización, de Por madera. supuesto, Sí, por ¿no? supuesto, Sí. y están dando clase algunos en el máster también. ¿Ah, sí, ahora, también? sí, Bueno, pues sí. luego hablamos. Toma ¿te nota, parece? Héctor. Tomamos nota. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Miguel, Alejandra, Héctor, un placer compartir este ratito hablando de, bueno, dando o girando la mirada, hablando de madera. Es un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós.